Vamos a abrir nuestra Biblia y voy a estar leyendo con ustedes algunos textos bíblicos. Y vamos a ver nuestra Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo número 4. Si no se olvidaron el hermano que tenía que ponerme en pantalla, por favor, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Oseas, el verso número 1. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron el día viernes aquí. El día viernes la pastora estuvo hablando acerca de Israel y acerca de la iglesia bajo el tema el remanente escogido por gracia. El remanente escogido por gracia. De eso estuvo hablando la pastora y citó algunos textos de Romanos, el capítulo 11 especialmente, donde nos habla acerca de este gran misterio revelado. Y quiero en esa línea de pensamiento y en esa línea de exposición de la palabra, quiero continuar para que podamos entender y discernir lo que realmente el Señor nos revela y nos muestra a través del profeta Oseas. El profeta Oseas es un profeta, uno de los primeros profetas menores. Recuerde que la Biblia se divide en varias etapas. Tenemos el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego tenemos el libro de Josué, el libro de Jueces. Y luego comienzan los libros históricos, y luego comienzan los libros de los profetas mayores, como ser Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego continúan los 12 profetas menores hasta terminar con Malaquías, y eso hace un silencio de 400 años y comienza el periodo del advenimiento y manifestación profunda de Cristo como ser humano o como proyección humanizada para salvarnos y redimirnos de nuestra condición de pecado, de maldad y de culpabilidad. Esa es la trayectoria que la Biblia nos demuestra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del profeta Oseas, el profeta Oseas está hablando acerca de la condición que en ese momento Israel estaba viviendo. Y por un lado, como la gracia de Dios o como el amor de Dios estaba tratando de restaurar, restituirlo, pese a muchos estados de desobediencia que Israel cometió. Y de eso vamos a estar hablando bajo el tema la profundidad del conocimiento de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor nos estaba enseñando a través del mensaje del viernes? Decía que las cosas de Dios son muy profundas, tan profundas que nadie puede llegar hasta la profundidad total, tan elevadas que nadie puede alcanzar las alturas, a su altura que la Biblia nos habla. Por eso que son insondables y son inescrutables sus revelaciones. Entonces, aparentemente cuando leemos el libro del profeta Oseas, pareciera como que es un libro de juicio, un libro de castigo. Evidentemente sí, por la condición que Israel estaba viviendo, pero quiero que miremos en ambos sentidos cómo esta palabra se cumple frente a nuestros propios ojos. El libro, capítulo 4, verso número 1 dice: Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vuelvo a repetir el verso número 1. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, Dios hablando a través del profeta Oseas, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En ese mismo capítulo 4 vamos a detenernos en el verso número 6. Y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pasamos en el libro de Oseas capítulo 6 y nos detenemos a leer el verso número 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Verso 6, capítulo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, mientras en este momento estudiamos el libro del profeta Isaías, tenemos que entender y nos daremos cuenta el paralelismo que existe entre el libro del profeta Oseas con los tiempos actuales en la que tú y yo estamos viviendo en estos días actuales. Hay una similitud, hay un paralelismo,
Hay algo muy semejante en la condición reinante en los días del profeta Oseas y en los días en que tú y yo estamos viendo sobre esta tierra. La palabra Oseas significa en el original hebreo salvación. Ese es el significado de su nombre Osea, en el sentido, en el original hebreo. El libro de Oseas se abre y comienza alrededor del año 715 antes de Cristo. Un periodo que podría describirse humanamente como uno de los mejores tiempos que vivió el reino de Israel. Recuerde que Israel estaba dividido en dos reinos: el reino de Israel con 10 tribus y el reino de Judá al sur con 2 tribus. O sea, hacía un total de 12 tribus. Ahora, la Biblia, cuando nosotros estudiamos, considera y llama este periodo que Oseas está describiendo humanamente, materialmente, como una edad de oro, donde aparentemente la paz y prosperidad que no se había visto en Salomón se veía en ese tiempo. Escuche bien. Y bajo el reinado de Jeroboam II, que fue un rey hostil, un rey que desobedeció a Dios de forma consecuente y constante, enemigo de los propósitos y los diseños de Dios, aunque era un rey de Israel, sin embargo, y capturó en gran parte a Siria, parecía como que él mismo se aseguraba su ascendencia a mantenerse en el reino mucho tiempo y florecer en medio de la desobediencia. Él pensaba que podía funcionar de esta manera. Sin embargo, Dios sabe siempre la intención de nuestros pensamientos y las actitudes e intención de nuestro corazón, porque como decía el viernes, Dios es omnisciente en todo sentido. Él sabe antes lo que tú vas a hacer, Él sabe lo que tú vas a cometer o lo que vas a hacer hoy o lo que vas a hacer mañana. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 4 completo del libro del profeta Isaías, y yo les animaría que si ustedes tienen la oportunidad, léanse completo el libro de Oseas y van a entender cómo el trato de Dios ha sido muy especial con Israel. Ahora, cuando usted está leyendo el capítulo 4 de Oseas, este capítulo total, o mejor dicho, sí, el capítulo que estamos refiriéndonos, emite una palabra de Jehová a la nación a través del profeta, y nosotros podemos entender que las condiciones que se dan en este capítulo son las condiciones que tú y yo estamos siendo testigos de cómo está viviendo esta nación y cómo están viviendo muchísimas naciones alrededor del mundo. Una de las cosas interesantes que resalta el profeta Oseas, especialmente en el capítulo 4, en el capítulo 6 y en el último capítulo, el capítulo 14, es que no había conocimiento de Dios sobre la tierra de Israel. O sea, la falta de conocimiento, iglesia amada, incluye entre el llamado al pueblo de Dios, porque cuando no hay conocimiento de Dios, el futuro de un pueblo, llamado aún el pueblo de Dios, es un futuro incierto y un futuro desesperante. Lo mismo sucede en nuestros días actuales y vamos a ver el paralelismo y la similitud que existe en esos días y que existe en esta actualidad. El Señor comienza diciendo: escucha, oh Israel, palabra del Señor, o de Jehová, pueblo de Israel. O sea, el Señor ha presentado cargos en tu contra, Israel, diciendo: no hay fidelidad, no hay bondad, ni hay conocimiento de Dios en la tierra de Israel. El profeta Oseas está señalando una condición de decadencia moral y espiritual en toda la nación de Israel. Y le ruega a Dios a través del mensaje profético: Israel, vuelve a mí, regresen a Dios. Él pronuncia proféticamente esta palabra dada por Dios a toda la nación de Israel. Y a través de este profeta maravilloso que pudo vivir una experiencia acerca de lo que tenía que profetizar. Es impresionante, no voy a entrar en detalle, lo voy a pasar muy rápido, pero él realmente tuvo que hacer y Dios le pidió hacer cosas que humanamente es difícil hacerlo.
Le pidió Dios que se casara y a través de ese casamiento el Dios del cielo iba a representar o iba a explicar la condición cómo se encontraba Israel. Y esas condiciones muchas veces parecen muy familiares en los tiempos que tú y yo estamos viviendo hoy sobre esta tierra. Hoy en día podemos, al igual que en los tiempos del profeta Oseas, no había fidelidad, no hay fidelidad. No había misericordia, no hay misericordia del ser humano lejos de Dios, viviendo en su propia condición de pecado. No hay conocimiento de Dios en la tierra, no hay conocimiento de Dios en las naciones en estos días. Por eso que el mundo está como está y por eso que el mundo vive como está viviendo. También la Biblia describe a través del profeta Oseas el castigo que les aguarda a los israelitas. Por eso que a través de la voz profética Dios le dice: Israel, regresen a mí, para que la condición que está establecida a consecuencia de vuestro pecado, infidelidad y falta de conocimiento de mi presencia y de mi gloria pueda realmente tocar vuestros corazones. Pero Israel permaneció en una forma inamovible, en su forma de acción y en su forma de vida. Y aunque la condenación está establecida y el juicio del pecado está establecido por Dios, y esto lo vemos demostrado en el libro del profeta Oseas en sus 14 capítulos, también lo que podemos observar en cada uno de estos textos de este libro profético es que hay una línea de amor trazada por Dios en medio de la incertidumbre, del pecado, de la infidelidad y de la falta de conocimiento. Y lo que Dios quiere es que Israel sea restaurado y que pueda realmente entender la misericordia y el plan de Dios a través de las edades, pero no lo pudo entender. Lo que vemos entonces como una expresión de amor que corre a lo largo de todo este libro del profeta Oseas. Inclusive en medio del juicio, lo que podemos ver en medio del juicio que Dios está a punto de decretar y establecer, vemos la misericordia, en la compasión y el deseo que Dios quería de restaurar a quienes se arrepientan y regresen a Él. O sea, Dios está dispuesto a perdonar, pero la condición es arrepentimiento y regresar a Él. No podemos pedir que Dios perdone cuando no hay la actitud de arrepentimiento y regresar a Él incondicionalmente. Por eso que en este capítulo es muy notable y profundamente muy demarcable la infidelidad espiritual de toda una nación llamado la nación de Israel con sus 12 tribus. Ya he dicho que Judá estaba al sur y este era el reino del norte, estaba dividido en dos reinos, los dos eran pueblo de Dios. Pero había un trato especial para Judá, porque en medio de toda esa incertidumbre, a través del profeta Oseas, Dios le dice: Judá, no te contamines con la condición que hay en Israel. O sea, Dios confronta la desobediencia de Israel. Dios siempre confronta la desobediencia del ser humano con una actitud de que pueda realmente recapacitar y reconocer que todavía en el cielo existe un Dios y siempre existirá un Dios. Los líderes religiosos en los tiempos de Oseas, los sacerdotes especialmente, no habían dirigido a las 12 tribus hacia Dios, y la prostitución y el ritual espiritual había reemplazado la verdadera y única adoración al Dios Todopoderoso. La nación había decaído espiritualmente y moralmente y quebrantaron las leyes establecidas por Dios o que Dios les había dado. Los israelitas les resultaba fácil condenar a la esposa de Oseas por su pecado, pero era un ejemplo que Dios estaba ministrando a través del profeta Oseas a la nación, porque le costaba entender el pecado de la esposa de Oseas, pero costaba entender lo que ellos mismos estaban haciendo ante la presencia de Dios, que era infidelidad y era idolatría. Dios explicó de una forma tan abundantemente clara en este hermoso libro profético que
lo que podemos observar, los motivos por los cuales Dios realmente trae el sufrimiento a Israel. La conducta descontrolada que viven estas 10 tribus había traído 2 castigos específicamente por Dios: el incremento de la violencia y una crisis en la propia naturaleza, porque realmente estas 2 consecuencias siempre es el resultado directo cuando una nación o cuando una ciudad o cuando las naciones viven en un estado estrecho de pecado y de maldad. No siempre hay una relación directa de causa y efecto entre nuestras acciones y los problemas que enfrentamos, pero por regla general, siempre que hay el efecto de la violencia incrementada en la tierra y el pecado incrementado en la tierra produce violencia, y también ¿qué otra cosa produce? Produce el efecto que aún la propia naturaleza, y lo vamos a ver más adelante, es afectada por el pecado de los hombres. Si nosotros realmente entendemos esto, es evidente que cada uno de estos capítulos nos va a mostrar. Por eso que no puedo realmente alcanzar a desarrollar todo este hermoso libro profético, porque podemos entender la manera como Dios interviene. Pero en este capítulo, especialmente el 4, podemos ver de una forma muy especial que Dios aborda cada uno de los detalles de los pecados de Israel, cuya raíz principal es la falta del conocimiento de Dios y de las Escrituras. Es la falta del conocimiento de Dios y las Escrituras. Lo mismo sucede en nuestros presentes días. La mayoría de muchos creyentes que están fallando, que se han debilitado en su fe, que han decaído su semblante, que han dejado de crecer y madurar, que han dejado de desarrollar su fe en Dios y en la palabra, se debe a la falta de conocimiento de Dios y del entendimiento que tienen que desarrollar en conocer las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que el delito y la violencia había llegado a un punto crítico en la nación de Israel. El temor y la desdicha prevalecía en cada una de estas tribus desobedientes. Siempre, iglesia amada, hay un aumento de los delitos de violencia cuando una nación no es capaz de reconocer a Dios y su palabra como la máxima autoridad exponente sobre una nación o sobre la faz de la tierra. ¿No es acaso lo que estamos viendo en nuestros días actuales? Una nación que va contrario a los diseños y a los lineamientos divinos de Dios. ¿No es acaso el momento actual que estamos viendo semejante a lo que vivió el profeta Oseas prácticamente en el año 715 antes de Cristo? Han transcurrido casi 2700 años y la condición de la humanidad en este momento está en peores condiciones, muy agravante de lo que vivió el profeta Oseas en los días de Israel. Por eso que en el capítulo 6, por ejemplo, a excepción del verso 15, el Señor habla acerca de las tribus, y aparte de toda esa condición que estoy explicando, el Señor habla que todavía la gracia de Dios estaba llamando a su pueblo. Escuche, ahí utiliza la palabra que aún la gracia de Dios estaba llamando a su pueblo. Porque el Señor, dice la Biblia, contiende con los moradores de la tierra, y es efectivo. Esto es una declaración fuerte y realmente se refiere que Dios conoce el corazón interior y la mente del ser humano, pero a misma vez Dios determina que por cuanto no se arrepintieron y regresaron a Dios, entonces Dios tiene que determinar un juicio, un estado judicial, un estado de juicio a consecuencia del aumento realmente del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5, el apóstol Pablo escribe diciendo: porque los que son de la carne piensan ¿en qué cosa?
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, no hay una mezcla. No es 50 y 50% de uno y de otro. No. Aquí Pablo establece realmente a través de este texto bíblico, dice: los que piensan en la carne, en las cosas de la carne están pensando, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Los que están dominados, iglesia, escuche, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el poder, la autoridad y la unción permanente del Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu y que agradan al Dios Padre que nos ama tanto. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente, consecuentemente lo que dice la Biblia, que esto lleva a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Y aquí Pablo, cuando menciona, habla de dos categorías de personas, de gente. Las divide en dos categorías. La primera son los que son dominados, como he dicho hace un momento, los que son dominados por su naturaleza pecaminosa, y los que no son dirigidos por el Espíritu Santo. Y los segundos son los que son dirigidos por el Espíritu Santo y no tiene efecto su naturaleza caída, porque ya no, su naturaleza es una nueva naturaleza. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús nos hubiera ofrecido la respuesta y la salida a esa problemática que nos separaba de Dios y de su eternidad. Pero una vez que decidimos decirle sí a Jesús de todo nuestro corazón, nuestro Señor y nuestro Salvador, realmente, y hemos decidido seguirle a Él en su camino, Él nos ofrece vida y paz para aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cada día, iglesia amada, debemos de elegir conscientemente. Nadie nos está obligando. Tú te tienes que acercar a Dios voluntariamente, por una acción de Dios y por un principio divino. Por eso que necesitamos cada uno de nosotros esforzarnos, del más pequeño hasta el más anciano de día. Necesitamos esforzarnos por conocer qué es lo que Dios nos está comunicando en estos tiempos de tanta violencia, tanto pecado y tanta inmoralidad que rodea el mundo entero. Por eso es que Dios te comunica a través de su propia y reveladora palabra, para entender las pautas de Dios. Y no solamente para entenderlas, sino para seguir lo que Dios te está diciendo. Y en cada situación desconcertante podemos preguntarnos: ¿qué es lo que quiere Jesús que yo haga? No lo que los demás dicen, no de lo que los demás piensan, no de aquellos que opinan. No, dejemos de oír la voz de los hombres y escuchemos la voz del Espíritu. Lo interesante de todo esto es que cada vez que tomemos una decisión, digamos y preguntémonos en lo más profundo de nuestro ser interior: ¿qué quiere que Jesús que yo haga en este momento? Cuando el Espíritu Santo le señale lo que es correcto, hágalo con entusiasmo. Cuando el Espíritu Santo le diga lo que tiene que hacer, no dude en hacerlo. Cuando el Espíritu Santo le hable y le confirme que lo que va a hacer es por el propósito, el diseño y el lineamiento divino, apresúrese a obedecer lo que el Espíritu Santo le está diciendo, y no tenga en ningún momento un estado de apatía e indiferencia, sino sé pronto para obedecer a Dios y sé tardo para desobedecer lo que nunca realmente desobedezcas a Dios. El verso número 2 del profeta Oseas continúa diciendo, porque el verso 1 podríamos estar un buen rato, pero el verso 2 del profeta Oseas dice: perjurar, mentir, asesinar, robar, cometer adulterio traspasan todos los límites, y el derramamiento de sangre sigue al derramamiento de sangre.
Israel era aquellos que hacían voto y lo rompían inmediatamente. Hoy en día tenemos un sinnúmero de gente, millones de seres humanos que hacen voto cuando están bajo un estado de presión, de batalla, de conflicto, y enseguida se olvidan todas aquellas cosas que han prometido a la presencia de Dios. Hacen votos y los rompen. Y dice aún mismo, a través de la traducción viviente, dice: roban y cometen adulterio. Hay violencia en todas partes y un asesinato tras otro es llevado a cabo. O sea, esto nos está diciendo a través del profeta que la condición de Israel es semejante a la condición de nuestros días actuales. Claro que sí, porque hoy en día se irrumpe esta verdad innegable. Y esto habla de los terribles pecados mencionados y presenta realmente lo que Israel estaba haciendo, pero nos está dando entendimiento para entender lo que el mundo está haciendo. Y podemos observar que todo eso hace salir al ser humano, a una nación, realmente rompiendo los muros de inmunidad y de protección. Porque cuando hay pecado, los muros son rotos. Por lo cual dice la Biblia: se enlutará la tierra. El efecto de la nación en pecado es producto del resultado en la condición que reina sobre la nación, aún en la propia naturaleza. Los mares se salen de sus cursos, los ríos salen de sus cursos. Los volcanes entran en erupción. La tierra se contamina y deja de producir. Todo de una forma o de otra es afectada por lo que es la condición del pecado. Por eso dice que se enlutará la tierra. Enlutar la tierra significa la condición reinante de una nación que desobedece a Dios. Porque dice la Biblia que los malos determinan el resultado de no conocer a Dios. El verso 3 continúa diciendo de este mismo capítulo: por lo cual se les dará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo, ya sabes del cielo, las aves del cielo. Mira lo que dice: las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Eso fue una palabra profética dada a la nación de Israel. Pero sin embargo, ¿acaso no estamos viendo la misma condición reinante en nuestros días actuales? Donde de repente aparece en la noticia miles y miles de peces muertos a la orilla de las playas. No nos damos cuenta de la cantidad de millones de aves que están volando y de repente comienzan a morir sin forma de entender o explicar la razón por qué millones de aves están muriendo. No nos damos cuenta que gran parte de la tierra está bajo un estado de pestilencia mortal, en las bestias de los campos y en los animales salvajes muriendo por millones. Esa es la consecuencia, dice Dios por el profeta, del pecado del mundo. Por eso la tierra está de luto, dice, y todos fallecen, hasta los animales salvajes y los aves y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Y cuando la Biblia dice y habla acerca de las bestias, o la frase que utiliza aquí, las bestias del campo y los peces del mar, especifica que toda la creación animada e inanimada de Dios sufre como el resultado del pecado del propio hombre. Y lo que dice Romanos capítulo 8, verso 22-23. Este es un texto que lo sabemos de memoria, pero encaja perfectamente en una relación con el profeta Oseas. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación vive en estado de angustia, como si estuviera en dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como nuestra anticipada gloria futura,
porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento que nos rodea. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido nuevo cuerpo que nos prometió en forma glorificada, semejante al cuerpo de Cristo, y digo amén a esta palabra. O sea, así como los primeros frutos dan esperanza de una cosecha futura y abundante, los primeros frutos, el fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de cada uno de nosotros, también debe de producir en nosotros una fuerte esperanza de que un día seremos semejantes a Él, porque somos transformados de gloria en gloria, muertos al pecado y vivos para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El pecado no se puede enseñorear de mi cuerpo, de mi naturaleza, sino que todo estamos sujetos al someternos a su presencia. Y tenemos la esperanza de gloria que un día nuestros cuerpos mortales, imperfectos, corruptibles, se volverán incorruptibles, perfectos y glorificados, semejante al cuerpo que tiene en este momento Cristo. Es una esperanza de gloria. O sea, el proceso que comenzó con la elección de Dios, tal como lo escuchamos el día viernes en el mensaje, incluyó el hecho de que nos convirtiéramos en sus hijos. Aleluya, y esto es una verdad innegable. No somos cualquier cosa. Somos los hijos de un reino eterno, de un Padre eterno, de un Señor eterno y de un Espíritu que nos da, aleluya, la osadía, la unción, el poder, la gracia para seguir y continuar dependiendo de Él como lo hemos hecho hasta el tiempo presente. Por eso que el proceso que comenzó con la elección de Dios, entonces incluye que nos convertimos en sus hijos. ¿Cuántos se reconoce que son hijos o hijas de Dios? En el momento de la salvación fue maravilloso. Y esto culminará con nuestra glorificación, la recepción plena de nuestra herencia en los santos, que es la redención de nuestro cuerpo. ¿Estamos creyendo a eso? Aleluya, ¿estamos creyendo a eso? No solo el cuerpo físico, sino el resto de toda nuestra condición caída del ser humano, nuestra alma, aleluya, en la presencia, nuestro espíritu en la presencia y nuestro cuerpo, todo completito, integralmente estaremos en la presencia del Señor. Ahora miremos lo que dice el verso número 6, que es un verso realmente, diríamos, es una verdad central en este capítulo, es como el centro de la médula de este mensaje que estamos exponiendo. Y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tremendo esto. Es tremendo esto. Lo que hacemos nos afecta en una u otra medida a los que están cerca de nosotros mismos. En la traducción viviente utiliza una palabra más comprensible que aún la podemos entender aún mejor en ese mismo verso. Y dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios y me olvidaron. Dice: por cuanto se olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Cuán importante es la fidelidad de Dios, porque no solamente mi vida es bendecida, resguardada, protegida, cubierta, sino que todo lo que está en mi alrededor que el Señor ha puesto, que es mi propia familia, también son bendecidos por el Señor. Pero cuando hay una inestabilidad en mi vida, también una inestabilidad en lo que me rodea. La falta de conocimiento personal de Dios
estaba destruyendo al pueblo de Israel. Pero no porque el conocimiento no fuera asequible y pudiera estar dispuesto, es porque no lo deseaban. El pueblo estaba obstinadamente rechazando la verdad de Dios que Dios les había dado por medio de los profetas y por medio de la palabra escrita. Esta es la condición actual de estos días, amada iglesia. Hay miles de millones de seres humanos que han conocido, han oído, han escuchado la palabra, pero sin embargo prefieren desoír la verdad de Dios y no conocer a Dios. Dios acusó a los líderes religiosos. Dios llamó la atención de aquellos que se llamaban los sacerdotes de Israel. Les llama la atención y Dios acusa y demarca una condición de acusación sobre ellos, porque ellos tenían la culpa que el pueblo no conociera a Dios. Se esperaban que fueran sacerdotes espirituales, líderes espirituales, pero se volvieron líderes del mal, del pecado, de lo abominable ante la presencia de Dios. Hoy tenemos un sinnúmero de tanta gente que dice predicar el evangelio, pero su vida no está a tono con lo que predican. Multitudes de personas que son desviados en pos de todo lo que tiene que ver con el espectro de la muerte, de la carne, del pecado, de la desobediencia. Y líderes espirituales que tendrían que convertirse por aquellos que proclaman la verdad del evangelio, dirigiendo a la gente a una vida de santidad y pureza en la presencia de Dios, son los que realmente no hacen que el hombre, la mujer, los miembros de cada uno de los diferentes lugares tengan el deseo de acudir a la presencia de Dios. Entonces Dios enfrenta a los líderes, como Dios está enfrentando hoy a aquellos que no guarden una posición determinada en los lineamientos divinos del cielo. Seguramente que el pueblo dijo, y el pueblo dice en muchos lugares, si los sacerdotes lo están haciendo, no debe ser pecado. ¿Por qué no tengo que hacerlo yo también? El liderazgo espiritual, iglesia, es una gran responsabilidad. En cualquier iglesia. Yo alabo y glorifico al Dios del cielo. Yo alabo y glorifico al Dios de la eternidad. Alabo y glorifico al Dios de amor y de misericordia. Por eso que pusimos cada matrimonio de ancianos a enseñar estas clases de la familia, porque no es enseñarlo, es vivirlo. El evangelio no es una religión de apariencia, es un modelo de vida. No es simplemente el espectro de lo que aparentamos, sino la condición espiritual en que estamos realmente experimentando. Porque de nada nos sirve el poder hablar y no vivir lo que hablamos, o no vivir el modelo que realmente Dios nos desafía. Incluso dentro de la iglesia, algunos están siendo destruidos por las costumbres pecaminosas en muchos lugares del mundo, porque no conocen a Dios ni tampoco tienen palabra inspirada por Dios. Nunca una iglesia se debe de transformar en un espectáculo como el show de Hollywood. Una iglesia tiene que ser el lugar que se proyecte la vida de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, el ejemplo dado por Dios, el conocer a Dios, el conocimiento de la cual se refiere Dios es su propia palabra. Y esta falta de conocimiento, iglesia, no hace nada realmente que nos pueda levantar, porque cuando más desconocemos, menos recibimos. Y esta falta de conocimiento que vivía Israel y que viven millones de cristianos en estos días actuales, no es la ignorancia, sino más bien el rechazo voluntario a todo lo que proviene de Dios. Es interesante que cuando estaba estudiando esto, comencé a estudiar profundamente lo que significa la palabra conocimiento en original hebreo, en origen de hebreo. Y la palabra conocimiento viene de la palabra hebrea yadá, Y-A-D-A, yadá. Y es interesante que cuando se describe la raíz de este original hebreo de la palabra yadá, concerniente a relación del conocimiento, esta palabra yadá es más que un conocimiento intelectual. Porque el conocimiento intelectual es conocer acerca de alguien.
Pero ese no es el conocimiento de Dios. Hay dos tipos de conocimiento, pero la palabra yadad no tiene que ver con el conocimiento intelectual, que es conocer a alguien. Conocer a alguien por referencia. Conocer a alguien porque nos ha hablado. Conocer a alguien porque nos ha dicho. Conocer acerca de alguien. Por ejemplo, ¿usted ha oído hablar del rey Juan Carlos de España? Sí, ¿escuchó? Ahora, ¿usted lo conoce? Entonces usted tiene un conocimiento intelectual. Es decir, solamente sabe, lo vio en fotografía, pero no lo conoce personalmente. Ahora, cuando la Biblia habla de la palabra yadad en original hebreo, es algo más que tener conocimiento intelectual. Es tener conocimiento por medio de una relación personal con aquel que tiene que ser conocido. Es maravilloso. Yadad es tener conocimiento por medio de una relación personal con aquel con quien tiene que ser conocido. Tú no puedes tener conocimiento de Dios si no tienes relación con Él. No puedes conocerlo si no te interesa tener relación con Él. Aleluya, esto es básico, esto es prioritario en lo que es el conocimiento de Dios. Cuanto más relación tengas con Él, más le vas a conocer en lo más profundo de tu espíritu, tu ser interior. O sea, Dios quiere que su pueblo lo conozca. No que tenga información de alguien que es Dios. No. Dios quiere que su pueblo lo conozca. Y cuando le conoce va a experimentar el verdadero, genuino, auténtico, profundo amor de Dios derramado sobre nuestra vida. No podemos tener relación con alguien que no conocemos. Y no podemos tener amor con alguien que no tenemos relación con Él. Todo va conjunto, en unidad del Espíritu. Ellos, dice la Biblia en el libro de Oseas, no conocían, pero era porque no tenían deseo de conocerle. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente que hoy puede decirte: yo no conozco a Dios, pero es porque no tienen deseo de conocer a Dios. Si tú tienes deseo de conocer a Dios, estás preparado, porque Dios se va a revelar a tu vida. Pero el principio, la prioridad, el principio divino es entrar en una relación con Él. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿Sales de tu casa como sale cualquier persona de la casa? ¿O has mantenido una estrecha comunión con Dios, encomendando tus caminos al Señor? ¿Sales corriendo de tu casa? ¿O estás diciendo: Señor, está mi vida en tus manos, y la vida de mi casa, de mi familia, de todo lo que me rodea? ¿Te das cuenta? Ellos no conocían a Dios, pero es porque no tenían deseo de conocerle. ¿Cuánta gente hoy en día está en la iglesia pero no conoce a Dios? ¿Por qué? Porque la gente pierde la sensibilidad por la instrucción divina, por la instrucción del Señor. Israel ya no podía servir a Dios. ¿Cómo? Porque no tenían ejemplo de un sacerdote para bendecir las naciones. Y entonces Dios desechó por un tiempo prefijado en su orden profético de que ya Israel no sería de bendición para las naciones. Su posición de poder y gloria, de la cual abusaron generaciones tras generaciones, realmente estaba desechada por Dios. Y sabe una cosa, mire lo que voy a decir. Esto es lo que está pasando. A los sacerdotes les convenía que la gente, el pueblo, viviera en pecado continuo. Los sacerdotes preferían que el pueblo viviera en estado continuo de pecado, en fornicación, en adulterio. ¿Por qué? Porque cuanto más el pueblo pecaba, tantas más ofrendas ellos recibían. ¿No le parece esto muy familiar a lo que está pasando hoy en día en muchos lugares? No me importa lo que hagas. Haz lo que se te viene en gana. Yo hago la vista gorda.
o hago la vista indiferente. Siga haciendo lo que haces con tal de que me sigas dando. La condición de Osea es la condición actual del mundo y de la iglesia en muchos lugares. Por lo tanto, realmente las ofrendas llegaron a ser pecaminosas en la presencia de Dios y serían convertidos en vergüenza para la nación y para los sacerdotes. Y recién Orlando, ministro en esta casa, estuvo específicamente hablando lo que es cuando estamos dispuestos a agradarle a Dios aún a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y usted ofrenda y diezma, primero porque la palabra lo enseña y lo revela. Segundo, porque es un principio divino. Tercero, porque quiere agradar a Dios. Pero nunca en esta casa usted puede ofrendar y diezmar porque alguien le está amenazando o presionando que lo tiene que hacer. No, en esta casa nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos, porque lo que necesitamos es gente que tenga revelación de principios divinos. Cuando tú tienes la revelación y lo haces por revelación, allí viene la bendición de Dios. Pero si lo haces simplemente por hacerlo, realmente no sucede nada. Es lo que pasó con el testimonio que estaba dando Orlando. Escuchó el mensaje y él creyó a la palabra. Tú crees a la palabra cuando la escuchas, la aceptas y la pones en obra. Pero si te olvidas cuando sales por esa puerta lo que el pastor predicó en la exposición del mensaje de Osea, entonces significa que ni escuchaste ni tienes interés por conocer lo que Dios le agrade. El conocimiento del cual se refiere es la Biblia, la palabra de Dios. Esta falta de conocimiento no era la ignorancia, sino más bien el rechazo voluntario a lo que Dios había establecido. Y eso era vergonzoso, como lo estamos diciendo. Ellos no conocían, pero es porque no tenían deseo de conocer. ¿Cuántos tienen deseo de conocer a Dios en este momento? Porque habían rechazado la instrucción, habían rechazado la voz profética, habían rechazado todo lo que provenía de Dios. Iglesia amada, una mentalidad que se inclina a la obstinación, a la persistencia de la inmoralidad espiritual y la mundanidad, esto se convierte en idolatría. Si no hay enseñanza correcta y un entendimiento correcto en la justicia, el pueblo se desenfrena a la idolatría y al paganismo. Mira lo que dice Romanos 11:8. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer hablando de Israel. Mira lo que dice. Y cuando Pablo está hablando este verso, está hablando justamente, cuando Pablo dice 11:8, está hablando de lo que Isaías proféticamente habló en el capítulo 6, verso 9 al 13. Y dice, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. O sea, este texto describe particularmente el castigo que el profeta Isaías profetizó por voz de Dios, que predijo en forma anticipada y profética contra el pueblo de Israel, porque tenían un corazón indiferente a todo lo que Dios y no les interesaba conocer a Dios. Es lo que dice el profeta, literalmente las palabras son: Él me dijo, bien, ven y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no comprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tapan los oídos y cierran los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, no mirarán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Es un decreto, es una declaración profética por la desobediencia y el pecado de Israel. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y el contexto extraordinariamente responde: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos de toda la tierra de Israel y quede desierta. Esto se cumplió. Literalmente esto se cumplió en la historia de Israel. Y dice, si aún sobrevive una décima parte, un remanente, como decía la pastora el viernes, un remanente volverá a ser invadida y quemada, pero así como el terebino y el roble dejan un toco
cuando se corta, también el tocón de Israel será una semilla santa. Lo que quede, el remanente pequeño, será la semilla santa. Si las personas no escuchan hoy las buenas nuevas, noticias de Dios, no podrán comprenderla. No podrán entender. Dios se identifica con la exposición de su palabra, no con las cosas que nosotros queramos hacer perder el tiempo a la gente. Pablo fue testigo de esto en todas las comunidades judías que visitó durante sus viajes, distintos viajes misioneros. Y el profeta Oseas llama la atención de toda la familia, de los hijos, de todos los componentes de la familia. Y se advierte a Judá: Judá, no te contamines con el resto de Israel. Iglesia, no te contamines con aquellos que, llamándose creyentes, no lo son. Ellos iban a dos lugares: el lugar de Gilgal, que era un santuario cerca de Jericó, que era de paganismo e idolatría. Eso es lo que practicaba Israel. Y iban a otro lugar que se llamaba Betabén, que era lugar que significaba casa del mal, contrario al nombre correcto que Dios había revelado, Betel, que era casa de Dios. Al pueblo de Judá se le prohibió ir a los lugares altos y religiosos. Y dice: no juren por nada, no veneren a nada, no adoren nada. Iglesia, terminando el mensaje, ¿existe una falta de conocimiento de Dios en este tiempo, sí o no? Estamos en los peores de los tiempos. Sin embargo, Dios sabe mejor lo que sucede. Así como Dios advirtió a Judá: no te contamines con Israel. Pueblo, no te contamines con las cosas del mundo, ni con aquellos que pretenden ser aparentemente creyentes. No entres en Gilgal, allí no está Dios. No entres en Bet-Eben, que es casa de maldad. Sube a Betel, casa de pan y casa de Dios. Ama el conocer a Dios. Mi pregunta es: ¿emitirá Dios las mismas acusaciones de advertencia proféticas a esta nación de los Estados Unidos de América y muchas naciones alrededor del mundo que viven en pésimas condiciones en su estado moral y en su estado espiritual? A muchos llamados cristianos hoy en día que simplemente tienen la apariencia pero no la vivencia. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Vivimos en un momento sin precedentes donde la maldad se extiende cada vez mayor. Estadísticamente me alarmó cuando vi un informe. La proporción de Estados Unidos o de los estadounidenses que no se asocian con ninguna iglesia local establecida se ha triplicado en este año 2021. A principio de este año, la membresía de la iglesia estadounidense descendió por debajo del 50% por primera vez en la historia de esta nación. Eso nos muestra la condición moral y espiritual que estamos confrontando. Muchos dicen que hay de malo jurar, mentir, robar, asesinar, cometer adulterio y hacer toda clase de pecado. ¿Qué hay de malo? Podría llenar el resto de este mensaje en esta mañana o en este mediodía, ya que terminamos, con muchos ejemplos palpables de que hoy cada uno de nosotros somos testigos de la condición en que vive el mundo entero, y especialmente en el lugar donde estamos viviendo. Que sature la sociedad en nuestros días, que dañe a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que destruyen el concepto hogar, familia, matrimonio.
¿Existe una falta de conocimiento de Dios? ¿Sí o no? Incluso entre su pueblo. Es una pregunta que le estoy haciendo a los que están escuchando en este momento. ¿Existe una falta de conocimiento de Dios? Según las actuales estadísticas, solamente el 9% de los cristianos que se identifican a sí mismos tienen una cosmovisión grande de lo que es la Biblia. Los demás no lo tienen. 2/3 de esos cristianos dicen que todas las creencias religiosas tienen el mismo valor. La mayoría cree que no hay absolutos morales que se apliquen a todo el mundo todo el tiempo. Mentira, mentira, mentira. Engaño, engaño y engaño. Pero el conocimiento de Dios nos hace conocer la verdad y nos hace apartarnos de lo que es la maldad. Nos hace conocer la maldad y apartarnos de ella. ¿Acaso el adulterio, la prostitución nos está normalizando en estos días? Iglesia, hay millones que se perderán para siempre. Y Dios debe de poner en nosotros un peso de gloria en estos días actuales. Israel se negó a arrepentirse, por lo cual Dios lo responsabilizó por medio de sus profetas. Escuche la voz de Dios. Un Dios santo no puede tolerar, mucho menos respaldar el pecado. Nuestro Dios no cambia. La naturaleza de nuestro Señor es igual, siempre santo, y es santo y seguirá siendo santo. Eso lo dice Malaquías 3:6 o el libro de Jesús, el libro de Hebreos 13:8. Él no cambia, Él no cambia. Diga conmigo: gracias a Dios, Dios, porque tú no cambias. Reflexiona lo que estás escuchando. Dios te está preguntando: ¿qué elección hiciste hoy? Tú le puedes responder a Dios: Dios, preparé mi vida para ir a tu casa, adorarte y honrarte. Pero aquellos que no lo hicieron, ¿tomaron de igual manera una correcta elección o no tomaron la correcta elección? ¿Qué elección harás mañana? Recuerda que el regalo de Dios es una gracia inmerecida que recibimos. Pero es tan difícil de comprenderla. De todo lo que podemos hacer para honrar el nacimiento de aquel que se hizo humano, murió por nosotros, es agradecerle por su gracia. Somos llamados a vivir por su gracia. Ponte de pie. La gracia nos lleva al Cristo crucificado, al Cristo. Repito, la gracia de Dios nos lleva al Cristo crucificado, y Cristo nos lleva a la santidad verdadera. Esta gracia es inmerecida, pero gloria a ti, Padre eterno, que lo has derramado sobre nuestra vida. Porque la gracia inmerecida ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y esto lleva al hombre a recordar que la obra de Jesús es la única salvación que tiene poder sobre el pecado. No importa cómo te encuentres, la gracia es superior a tu condición. Solo tienes que arrepentirte, y si oyeres hoy su voz, conócelo.
¿Por qué? Iglesia, porque el pecado no se puede enseñorear más de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cierra tus ojos. Inclina tu rostro en actitud de reverencia y dile: Señor, ayúdame a entender lo que tú me estás hablando. Medita un momento en esta palabra. Medita un momento en esta palabra que estás escuchando en este momento, que has escuchado en este momento. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia solo tiene una dirección, de Dios hacia los hombres, es desde arriba hacia abajo. Y Dios desciende sobre ti, porque Él quiere librarte para siempre de un estado de pecaminosidad y de maldad. Cierra tus ojos y no está y dile: Señor, revélate. Yadad, dile: Señor, haz que tu conocimiento sea un Yadad en mí. Que te conozca por relación, por amor extremo que derramas en mí. Mientras que el amor de Dios sea vertical de arriba hacia abajo, también es horizontal, porque al amar a Dios amamos a los que están a nuestro lado. Un corazón que ha recibido debe expresar lo que recibe. Por eso que de gracia recibes, de gracia das. Cierra tus ojos, no estés mirando a ningún lugar. Cierra tus ojos donde está. Dile: Señor, yo te quiero conocer. Quiero tener conocimiento. Quiero tener conocimiento. Siento su presencia y su Espíritu Santo. Siento su presencia, su Espíritu Santo. Vamos a ir terminando, pero antes de terminar yo quiero que usted medite profundamente en lo que está escuchando. Dile: Señor, ministra en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Si todavía tú nunca públicamente has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, sería una oportunidad para que lo hagas y vuelvas a Él. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname por haber fallado, por haberme equivocado, por haber estado lejos de ti. Quiero orar por los que estamos en esta casa. Quiero orar por los que estamos en esta casa reunidos. Queremos orar por las gentes que a la distancia nos pide que oremos por ellos. Y mientras oro, quiero que usted hable con Dios. Habla con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, el excelente mediador entre tu vida y Dios. Tenemos acceso libre al trono. Deja que el fuego del Espíritu te cubra. Deja que su unción te ministre. Deja que su gloria impregne profundamente cada parte de tu vida.
Dios, he predicado tu palabra y yo creo que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te pido que ministres en lo más profundo de cada vida humana, de cada ser humano que se ha constituido hijo o hija tuya. Señor, queremos conocerte por esa relación de intimidad y de comunión contigo. No queremos ser desobedientes, sino aceptables en tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento te pido que la palabra que tú nos estás hablando sea una palabra que pueda producir, Señor, el despertar en lo profundo de nuestro ser interior, y que podamos conocer tu perfecta voluntad y poder ser abrazados en una íntima, profunda y sublime relación contigo. En el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están en sintonía. Oro por aquellas personas, Señor, que están lejos de nosotros, pero que están en sintonía de esta casa. Te pido, Dios, que tú extiendas tus manos sobre la familia González Figueroa en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de tormento, que toda influencia demoníaca, que toda obra del enemigo sea rota en el nombre de Jesús. Clamo a ti por Josué y por Silvia en el nombre de Jesús. Extiende tus manos de poder y de autoridad. Milagros puedan ser operados en la vida de ellos. La intervención tuya pueda fluir operando milagros más allá, Señor, de los límites donde estamos en esta casa ubicados. Sana al enfermo, levanta al caído, salva al que no conoce tu gracia. Transforma a aquel que está, Señor, lejos de ti, y tráelo otra vez al redil de tu amor y de tu misericordia. Padre, te doy gracias porque amamos tu presencia, amamos tu don inefable, amamos el regalo que es gracia abundante derramada en nuestra vida. Señor, porque tú no has cerrado nuestros oídos, nuestros ojos están siendo cerrados, sino que nuestros oídos son abiertos y nuestros ojos son despejados. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sigue ministrando en esta palabra. Que esta palabra siga siendo vida en lo más profundo de nuestro interior, y que podamos seguir entendiendo el plan y el propósito por la cual hemos sido llamados en estos tiempos y en esta hora profética. Es en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que pedimos, Señor, que esta palabra edifique, fortalezca y consuele y levante a todos aquellos que la han escuchado. En el nombre de Jesús, prepáranos para el resto de esta semana. Prepáranos para esta actividad especial el viernes y el domingo, y todo lo que a continuación haremos para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.